Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Día Político por TSI. Mis distinguidos invitados, don Edgardo Rodríguez, analista nacional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Ramón, por esta invitación. Gracias por compartir también con el abogado Navas. Abogado Alex Navas, ex fiscal de la Maxi. Gracias, Ramón, por invitarme a este distinguido programa, a compartir con el doctor Rodríguez aquí temas de país, que es importante siempre el análisis sobre estos temas. Hombre, comencemos con esto de una comisión o una misión internacional para que luche contra la impunidad y la corrupción en Honduras, porque lo que dejaron ahí en el Congreso, sin haber firmado un memorándum de entendimiento, a lejos deja muchas dudas, pero ¿es necesario que lo instale Narria Fura? Yo siempre he tenido algunas aprensiones y no quiero que se malinterprete al público, porque fíjense que hemos estado entrampados con eso de que viene, no viene, se va, se trae, y el problema sigue de largo. Yo creo que si es un tema tan complejo que hay que buscar financiamiento internacional, bueno, tantas cosas, reformas constitucionales, en todo este tiempo que hemos perdido ya hubiéramos buscado un mecanismo intermedio, ¿verdad? Un mecanismo intermedio. Digamos, lo ideal, la aspiración máxima podría ser, o sería, digamos, traer una comisión internacional. Pero yo siempre he dicho, bueno, y después se va esta gente, ¿y qué queda acá? Yo siempre he tenido mis aprensiones. No me malinterpreten, estoy a favor de la lucha contra la corrupción, pero creo que le hemos dado demasiado tiempo, y en ese tiempo ha habido tantos casos de corrupción que ya los estamos viendo, viejos y nuevos. Entonces, ¿por qué no buscar, si es tan complicado, por qué no buscar un mecanismo intermedio nacional con asistencia internacional, con veeduría internacional, pero, digamos, utilizando la institucionalidad que ya tenemos y que de paso se requiere depurar esa institucionalidad? Entonces yo siento, Matute y pueblo hondureño, que le hemos dado muchas largas a esto y me preocupa que vayan a pasar otros 4 años y el tema siga, digamos, porque es un tema complicado, ¿verdad? Porque se implica Naciones Unidas, implica reformas constitucionales. Sí. Entonces, en medio de eso podríamos buscar algo intermedio, pienso yo. Yo creo que coincido con el doctor, pero sí creo que es importante porque el listón de la Maxi fue alto, ¿verdad? Hay 14 casos que se presentaron ante sede judicial que están ahí todavía, Pandora 2, Narcopolítica 2, y creo que una institucionalidad gelatinosa, débil como la tenemos, necesita el apoyo internacional para empujar todos los procesos, con autonomía, con independencia, que no vaya a venir un político, que no vaya a venir un empresario a llamarlo y decirle, mire, no queremos que este caso prospere. Yo creo que ahí es importante hacerlo. El mecanismo híbrido es importante porque, como la Maxi, no presentaba los recursos directamente, sino que era a través del Ministerio Público. Lo único que se tiene que hacer es que el Ministerio Público se obligue a que los casos de la Maxi lo sean. Pero sobre todo hay que hacer las reformas, Ramón. La ley de colaboración eficaz, 2 veces la presentamos, la reforma al Código Penal, ¿verdad? Esas son cosas que el Ministerio Público tiene que tener esas herramientas para poder actuar. De lo contrario, una misión internacional no va a venir aquí, por ejemplo, con la reforma a la ley de lavado de activos o la baja drástica de las penas anticorrupción. Creo que eso el anterior gobierno y los que vienen ahora dicen que no hay voluntad política para eso. Pero yo sí creo que el pueblo hondureño es un anhelo que tenga esta misión porque la corrupción seguramente es el máximo problema que tiene la población. No, coincido con el doctor Nava y reitero, por ejemplo, acabo de decir una cosa importante. ¿Por qué esperar, digamos, un acuerdo con Naciones Unidas cuando hay que reformar, por ejemplo, el Código Penal? Eso se puede hacer ya. Sí. Es decir, hay metas intermedias que se pueden realizar. Y, por ejemplo, en algún momento se mencionó que esta organización que maneja Gabriela Castellano, ahorita CNA, Consejo Nacional Anticorrupción. El CNA podría, con una reforma constitucional, convertirse en un ente acusador. ¿Por qué? O sea, se me están ocurriendo cosas. Porque, repito, pueblo hondureño, desde que estamos enfrascados, bueno, 4 años perdidos con el gobierno de Libre, que venía, que no venía, que Naciones Unidas, que no sé qué, que el financiamiento, perdimos 4 años. Y en esos 4 años se cometieron graves casos de corrupción. Entonces, te fijas, hay un juego, hay una manipulación de los políticos que nos tienen distraídos. No, mire, es que no se pudo porque no se... entonces, no, ok. Entonces busquemos un punto intermedio, ¿verdad? Que siempre teniendo la meta, que quizás más adelante se pueda lograr, pero como punto intermedio, bueno, reforma, como dice el doctor Nava, al Código Penal,
de repente, bueno, convertir al CNA en un ente acusador, ¿verdad? Con una reforma constitucional. Y una cosa bien importante que acaba de anunciar el presidente, y eso sí, yo lo vengo diciendo ya desde tiempo, una ley anticorrupción. Sí. Yo lo venía diciendo, yo no soy abogado, pero obviamente tengo muchos amigos y leo, y es muy dispersa la legislación, y que me corrige el doctor Navas, que en el Código Penal, que en el aquí, que en el allá, hay digamos, hay otros países como Colombia donde tienen una ley especial. En Honduras no hay una ley anticorrupción, ¿verdad? Donde, por ejemplo, se le diga a un funcionario público que de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que es su horario de trabajo, es una cosa menor lo que voy a decir, pero que no puede ir a un evento político, un evento público que no sea de su cargo, y si no, se establecen penas. Estoy diciendo algo menor. Entonces, una ley anticorrupción me parece como punto intermedio que vayamos avanzando en ese tipo de cosas. Aunque el procurador al que juramentaron ayer, el Dagoberto Aspra, anunciaba de eliminar la Secretaría de Transparencia. Sí, que él se abroga digamos, las obligaciones de la Secretaría de Transparencia, pero recordemos que la Procuraduría es el abogado del Estado. Sí. No es alguien que va a buscar temas anticorrupción, sino el abogado del Estado. Yo sí no estaría de acuerdo con darle a una organización no gubernamental, porque ellos son veedores, el tema de judicialización. No, yo creo que eso es un tema de responsabilidad, y lo que debemos de hacer es fortalecer el Ministerio Público, UFERCO, por ejemplo, las unidades que están peleando contra la corrupción, y el Tribunal Superior de Cuentas, Ramón. El Tribunal Superior de Cuentas es la primera línea de batalla en temas de corrupción, y tenemos los 3 partidos que lo tienen ahí, digamos, en inanición, ¿verdad? Tienen 30 auditores, los demás están por contrato, o sea, al final no tenemos un ente que haga las auditorías. Por ejemplo, ayer en la ley de salud que se presentó decía, se van a hacer auditorías, pero ¿por parte de quién? Por el Tribunal Superior de Cuentas. No tiene las capacidades para hacerlo. Tenemos que fortalecer esas instituciones que ya son propias del Estado para que haya un verdadero, digamos, combate a la corrupción y se pase del discurso a la práctica, porque el discurso es muy bonito, hacemos leyes, ómnibus que no han funcionado en México, que no funcionaron en Colombia. Creo que hay suficiente materia legal para poder abordar el tema de la corrupción. Sin embargo, creo que se debe fortalecer la institucionalidad, darle independencia. Tanta crítica que hay con eso, démosle independencia a estas instituciones para que realmente tengamos efectos cualitativos. Ramón, un contrapunto ahí importantísimo lo que dice el abogado, y es totalmente de acuerdo con el Tribunal Superior de Cuentas, y lo mismo pasa con política limpia. No funcionan. ¿Por qué? Porque están integradas por políticos, bueno, sí, ¿verdad? Entonces tenemos un problema ahí. Empecemos, es lo que yo digo, empecemos poniendo las cosas en orden. O sea, ¿cómo queremos luchar contra la corrupción si los políticos tienen en esas instituciones a gente que lo han puesto ahí por cuestiones políticas y que están ahí precisamente para no investigar los casos de corrupción? Le voy a dar un ejemplo con lo que dice el doctor Rodríguez. Cuando nosotros presentamos la ley de política limpia, solo era uno de los comisionados, un comisionado que se iba a elegir de forma transparente, profesional, meritocracia. Los 3 partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, pongamos los 3, para que nos miremos entre todos, porque no confían entre ellos, y al final son inertes los esfuerzos porque no quieren llevar a cabo cosas que les afectan a los propios partidos políticos. Y dentro de esos entes que son los 3 partidos que se representan, Ramón, al final son campos de batalla de los partidos políticos y no intereses de centinelas de la Constitución, sino centinelas de sus propios intereses políticos. Ahora, mire lo que dice el abogado Navas, y me llama la atención porque este es un discurso o una petición a veces trillada, muy trillada, pero que se le pide a cada vez que comienza un gobierno. Pero ¿por qué no se hizo en el gobierno anterior? Bueno, usted dice, hablemos de independencia, démosle independencia a las instituciones. Pero ¿qué de independencia tuvieron las instituciones en los 4 años donde usted fue funcionario, por ejemplo? Recuerde. Hay cosas que yo creo que hay que, siempre que viene un gobierno, hay que exigirle. No, pero pero qué bueno que se le exige, ¿verdad? Sí, y qué bueno que de repente en el Congreso pueda existir buena voluntad para hacer las cosas. Que para poner los altos funcionarios del Estado, los pone el Congreso Nacional, las 3 fuerzas políticas. Entonces, usted no puede decir de que un solo el Ejecutivo va a tener acción, si son las 3 fuerzas políticas del Congreso que ponen el Consejo Nacional Electoral, que ponen el fiscal general, y el fiscal general, pusieron el fiscal general, el director de fiscales es otro partido y el fiscal adjunto de otro partido. ¿Cómo va a funcionar la justicia? Pero el director de fiscales perdió fuerza en ese Ministerio Público. Por eso le digo, o sea, no, pero al final la ley del Ministerio Público dice que solo el fiscal general es el fiscal, él delega, ¿no? Así dice la ley del Ministerio Público.
¿Será necesario reformar la ley del Ministerio Público? Por supuesto, es lo que estamos hablando. Fíjate que nos ponemos a hablar de traer una comisión internacional, digamos, organizada por Naciones Unidas, cuando acá, en el patio, tenemos cosas como esta, ¿verdad? Entonces yo digo, es decir, bueno, está bien, mantengamos el ideal, ¿verdad? El ideal de la comisión internacional, pero por mientras resolvamos estas cosas. Claro. El Ministerio Público tiene graves problemas con su ley, con falta de presupuesto, por la politización, ¿verdad? Entonces, es una revisión a fondo de las instituciones. El Tribunal Superior de Cuentas, como dice el abogado Navas, o sea, es una institución paralizada y es fundamental en esta veeduría, en esta auditoría. Entonces, ¿ves cómo nos distraen hablando de una comisión internacional? No digo que nos distraen porque no sea importante, sino que los políticos, ellos dicen, no, al final dicen, no, no se pudo. Solo quiero decirle algo, Ramón. Sí. Por ejemplo, fiscales, por ejemplo, especiales contra la corrupción, muchas veces han ido en taxi a dejar los requerimientos fiscales a los juzgados porque no hay carros en el Ministerio Público. Terrible en el Ministerio Público. Contra ¿Cómo redes va a de luchar? corrupción. Con las uñas, sí. Difícil hacerlo Difícil, así, ¿no? sí. Claro. Al interior del Ministerio Público se requiere Claro. una reingeniería, digamos, O sea, despolitizarlo y darle recursos. Mantener trabajando con las uñas al Ministerio Público. Pero se hace a propósito, Espérame, claro, ahí voy. claro. Entonces, mantener trabajando con las uñas al Ministerio Público ha sido el propósito de los políticos. Sí, Entonces, para ustedes. Claro, Así el es. Tribunal Superior de Cuentas, También. todos los entes. Pausa. Ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, son dos invitados que conocen la temática nacional. ¿Qué podemos aspirar los hondureños o el gobierno de Nasri Asfura en este encuentro con Donald Trump allá en Mar-a-Lago? Wow. Espero porque los políticos, los presidentes creen que cuando van a estos encuentros, me imagino que siente como pena. Yo lo he conversado con amigos, pena de pedir. Y Honduras debe ir a pedir. Se está saliendo la información de que todo está vacía en las arcas, hay compromisos dejados por el gobierno anterior. O sea, este gobierno asume con las arcas vacías. Honduras necesita oxígeno económico inmediato y Estados Unidos nos puede ayudar. Si yo fuera el presidente Asfura, yo le iría a decir a Donald Trump, presidente, necesitamos ayuda para salud, para educación, para infraestructura inmediata, ¿verdad? Ya no existe USAID, pero ahora esos fondos los maneja el Departamento de Estado, o sea, Marco Rubio. Entonces, yo le iría a pedir ayuda económica inmediata. Yo sé que Estados Unidos le va a pedir lucha contra la corrupción, perfecto, lucha contra el narcotráfico y lucha contra las personas que quieren cruzar ilegalmente, aunque ya casi nadie cruza. Pero si yo fuera el presidente de Honduras, iría por dinero porque el gobierno actual, el del gobierno de Asfura, recibe las arcas prácticamente vacías y necesita urgentemente, ojo con lo que voy a decir, la gente ya no le va a dar 100 días, la gente quiere resultados en los primeros meses de este gobierno, quiere resultados en salud, en seguridad, en educación, en infraestructura y eso se logra solo con dinero. Yo creo que más allá de eso necesitamos un acuerdo migratorio. Honduras recibe 11.000 millones de dólares anual de parte de los migrantes, los que mantienen la economía hondureña son los migrantes. Y dos, el tema de aranceles con los Estados Unidos. Creo que ahí esos dos polos importantes de discusión deben de ser por parte de Asfura con el presidente Trump. Ojalá que no hablen de la lista Epstein, ¿verdad? Porque eso sí puede crear un problema serio. Pero, Cris, creo que esos son temas que le convienen a Honduras. El tema también, coincido con el doctor, decir el tema de seguridad, narcotráfico, terrorismo, el tema de fortalecer las Fuerzas Armadas y los entes de seguridad para bajar los niveles de homicidios que hay en el país. Pero sí, Estados Unidos ha sido un socio en ese tema y también hablar de temas trascendentales para nosotros como es la migración y el tema de aranceles. ¿Estamos en un mejor momento como gobierno, crees tú, Edgardo, en comparación a los últimos 4 años? Definitivamente ya esta es una nueva realidad en las relaciones con Estados Unidos. Recordamos que Donald Trump en su famoso X dijo que él iba a trabajar muy bien con Nasri Asfura, por lo tanto que ahora tiene que hacer realidad esa promesa que hizo el presidente Trump. Creo que hay conexión con todos los estamentos, desde el presidente Trump, el Departamento de Estado y el Senado, el Congreso y muchos líderes de gobierno o políticos norteamericanos. O sea que ahorita hay un buen momento entre el nuevo gobierno de Honduras con la administración Trump y hay que aprovechar al máximo esta conexión y no solamente ir ahí a saludar, a tomarse la fotografía. Hay que
como decía el doctor Navas, pues aplicarse a fondo en todas esas necesidades conjuntas que hay entre los dos países. Sí, yo creo que también no debe ser una relación asimétrica, ¿verdad? Son dos estados soberanos. Estados Unidos siempre ha sido un colaborador y esperemos que ese apoyo que venga no venga a violentar nuestras leyes y nuestra soberanía, ¿no? Principalmente con el tema sedes, ¿verdad? Que Estados Unidos ha estado muy pendiente de eso, sino que sea una relación comercial donde vengan a invertir bajo el régimen y las leyes nuestras y que al final sea una relación de colaboración que favorezca a los dos estados, ¿no? Porque nosotros jugamos un papel geopolítico muy importante. Sí. En el tema de Estados Unidos, estamos en el centro del hemisferio y que por lo tanto hay una base norteamericana y que se juegan muchos intereses geopolíticos en el país. Vamos a ver una consecución de más casos que usted, abogado del gobierno que acaba de terminar. Yo esperaría que le den el espacio al Ministerio Público, al fiscal general, para que él presente los requerimientos. Mire, yo estuve en la Maxi y la persecución penal no es de un día para otro, decir, bueno, ya conozco el caso y voy a presentar el requerimiento fiscal mañana. No, tienen que haber pericias, tiene que haber levantamiento de información forense, análisis financieros, jurídicos, todo eso lleva un tiempo, ¿no? Y eso, digamos, ahora el Ministerio Público tiene las pruebas para presentarlo. Yo esperaría, como le dije, que si hay casos de corrupción en el anterior gobierno y en los anteriores, ¿verdad? Como los casos de la Maxi, hay uno ahí que está en juicio todavía, que no le han puesto juez natural, ¿verdad? Esos casos deben de seguir el proceso independientemente quién sea, si es la máxima autoridad del Ejecutivo, del Legislativo, sino que tienen que seguir los procesos, ¿no? La corrupción es el principal percutor de la violación de derechos y que le permite a las personas no tener acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social. Por lo tanto, independientemente quién agarró dinero que no es de él, debe ser procesado por el MP. Bueno, me tengo que ir a la segunda pausa. Ya regreso en el Día Político por TSI. Congreso Nacional de la República ha iniciado con proyectos importantes, si podríamos decirle, en materia de salud, la elección del procurador y subprocurador, la aprobación de las amnistías tributarias, sí, empleo por hora, municipales, y también de servicios públicos, la amnistía migratoria que también está siendo aprobada. Es decir, hombre, ¿cómo comparamos todo esto a lo que vimos anteriormente? Uy, es de la noche a la mañana, del cielo a la tierra. Es una diferencia abismal. Empecemos por la elección de la nueva Junta Directiva, una elección democrática, tranquila, en orden, nada que ver con la enorme ilegalidad que vimos con la elección de Luis Redondo, que fue impuesto a patadas y donde hubo una intervención directa de la expresidenta Xiomara Castro. Fue una cosa desastrosa y eso trajo después la elección de un procurador de manera ilegal, no reunía los requisitos profesionales que establece la ley para su elección. En fin, desde la instalación, desde la elección de la Junta Directiva, la instalación del Congreso y las primeras sesiones, se ha visto una diferencia abismal, una participación democrática. En las redes sociales se transmite y se ponen todas las iniciativas de todos los partidos, hay orden, hay disciplina, hay respeto. Yo espero, Ramón y pueblo hondureño, que si esta tónica del Congreso sigue así, yo tengo muchas esperanzas que vamos a tener un Congreso que trabaja, un Congreso en orden y un Congreso que escucha y que sea transparente, también importante la transparencia, y que dejen de darle, bueno, ya dijeron que ya se van a eliminar todas esas transferencias, todos esos fondos que manejaban los diputados, que ojo, no es que quiere decir que ya no van a haber fondos, tiene que buscarse un mecanismo. Van a ser gestores nomás. Exactamente, gestores, que haya un fondo de desarrollo local, que ellos sirvan como canal de comunicación, pero que no toquen dinero. Espérame, no le gustó la palabra gestores al abogado Navas. Es que yo investigué el caso Fondo Departamental. Claro, sí. Estamos hablando del pasado. Una caldera de corrupción. Claro. O sea, el legislador tiene que estar para hacer leyes. Y mire que los que hacen las leyes normalmente son reelectos, no los que andan repartiendo cosas, son los que hacen las leyes. Y lo segundo, qué bien que hagan estos acuerdos entre las dos bancadas más importantes ahorita, pero yo espero que no sean pactos de impunidad, ¿verdad? Porque nadie habla de las compras directas. Eso se hablaba anteriormente de que las compras directas eran corrupción y ahora hay ese decreto está haciendo compras directas. Fideicomisos, ¿no? Como el del fondo del tazón de seguridad. Hay que tener cuidado,
¿Quién va a auditar esos fondos? ¿Quiénes los van a ver, a fiscalizar que eso no vaya a ser para lucro de personal y no para... Pero está en el decreto, abogado. Pero, ahí está. No, yo lo puedo leer, pero dígame quién va a hacer la auditoría. Ahí está Consejo Nacional Anticorrupción, ahí está la Sociedad Más Justa a través de la SJ. Van a participar en Y la los ley contrapesos. Ahí están. Bueno, y los contrapesos. no, pero no su observación es aceptable, No, claro. es que a mí también me preocupa porque son fondos públicos y le digo, de mis impuestos. Dígame de los suyos. pero dígame una cosa a usted. Ramón. Pero permítame. ¿Los fideicomisos cuándo fueron auditados en este país? Nunca Sí, fueron ahora. auditados. ¿Por qué? Porque son bancos que no permiten que el Tribunal Superior de Cuentas o que un ente del Estado venga a supervisarle fondos de ellos. Tienen que ser propias auditorías. Entonces, es contarle el pisto al otro que tiene en la bolsa. Hay que tener cuidado con eso y siempre debe estar el Estado pendiente de estas situaciones. Sí, no, definitivamente la veeduría, la auditoría, la rendición de cuentas es fundamental. Y volvemos al mismo punto, o sea, todos volvemos al mismo punto de la institucionalidad. Mientras no funcione de manera independiente, técnica, el Tribunal Superior de Cuentas y los demás entes, el Ministerio Público mismo, toda la institución, mientras esté cooptada, controlada por los políticos, todo lo que estamos hablando va a pegar a estas instituciones que son manejadas por políticos o por recomendados políticos. Y si tienen eso, el acuerdo en el Congreso Nacional, mañana mismo agenden la Ley de Colaboración Eficaz que está para tercer debate y lo aprueban sin ningún problema. Imagínense cómo sabríamos nosotros las entuertos de la corrupción si tuviéramos esa ley, ¿no? Que alguien nos dijera a los agentes fiscales, este y este son los titiriteros que mueven el asunto y saber exactamente las profundidades de la corrupción en el país. Ahora, yo sí comparto con mis invitados, es que los diputados, ¿para qué van a estar manejando recursos? Claro. Es más, ni ustedes mismos sean los gestores, hombre. Deje que sea la iglesia evangélica, la iglesia católica, el centro comunal, los alcaldes, el patronato, que sean estos grupos que necesitan apoyo ahí, los alcaldes municipales, que hagan las gestiones ellos. ¿Para qué van a ser gestores ustedes? Como dicen aquí mis invitados, hay que legislar. Por eso se les fue electos el pasado 30 de noviembre. Es que estas viejas prácticas hay que irlas eliminando, Edgardo. Hay que irlas quitando. Centenaria. Hay que irlas quitando de tajo. ¿Sabe por qué? Porque crea duda, incertidumbre, crea malos pensamientos de que van a manejar recursos públicos hombre, y que luego se desvía. Mire lo que está pasando con estas 12 personas con requerimientos fiscales en las últimas 24 horas. Señores, nos vamos. Gracias, Edgardo. Gracias. Muy amable. Gracias y bueno, que ojalá que estas opiniones en algún momento se escuchen, aunque sea de poco en poco, avanzar poco a poco en esto. Gracias, abogado. Gracias al doctor Rodríguez y a usted, Ramón, por invitarme y esperamos que el país camine por mejores senderos que hasta ahora ha pasado. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.